Y bueno amigos, espero que estén muy bien, espero que se encuentren bastante bien, bastante genial. Se nos ha hecho un poco tarde, pero como siempre digo, nunca es tarde para darle cañita a esta gentuza y más cuando se trata de cositas más que interesantes que por supuesto vamos a repasar en este video. Les voy a pedir lo de siempre y es una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video porque lo vamos a disfrutar seguramente muchísimo. Quiero arrancar rapidito y no enredarme muchísimo, muchachones, porque creo que vengo bastante cargadito el día de hoy. Me gustaría empezar con este ridículo que ha hecho el diario Sport. Voy a darle un poquito de zoom para que se pueda ver. Que publicaban esto, Informe Sports. Si solo contasen los goles españoles, el Madrid estaría en descenso. Es absolutamente impresionante lo que es capaz de esta gente de hacer o de querer, no sé, básicamente hacernos ver como lo peor del mundo. O sea, es una cosa impresionante que yo en mi vida había visto, pero creo que se entiende a la perfección teniendo en cuenta que, bueno, son una cantidad de personajes bastante lamentables y que se dedican a este tipo de manipulación de información. Y bueno, realmente no es una manipulación, están diciendo algo que es verdad, pero como que si eso nos hiciera menos. Es absolutamente maravilloso lo del diario Sport y compañía. Vamos a arrancar porque este señor que está aquí... Sí. Como están viendo a la derecha de la pantalla, le hicieron ayer un tertuliómetro que tenía rato que no veía algo de esto. Y la cantidad de barbaridades que dijo fue absolutamente maravillosa. Si el Real Madrid hubiera pagado durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo, ¿usted seguiría a día de hoy en huelga de hambre? Es que el Madrid no tiene que hacerlo porque es el tesoro público. Hay uno que ya es el tesoro. Entonces, ¿para qué va a pagar? Es que es maravilloso cómo utiliza absolutamente la estupidez para sacarla a flote, porque dice que el Madrid es el tesoro público, haciendo una referencia que, bueno, el Madrid está siempre sobreprotegido y que por ende no le interesa pagar al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros debido a que los favores se lo hacen de manera normal y prácticamente X, ¿no? Es bastante llamativo esto lo del tal Toni Freixa. Y entre otras cosas, bueno, una de las cosas que me parece increíble es que siguen aceptando el delito. Es decir, lo estamos haciendo porque nos sentíamos en inferioridad de condiciones para poder competir y la idea era que el Barça saliera un poquito más beneficiado. Es que no, yo creo que cada vez que Toni Freixa habla, creo que se dice así, el precio del pan sube, porque es llamativo la cantidad de barbaridades que es capaz de decir en un lapso tan corto, porque si se fijaban en el video anterior, pues básicamente son unos pocos segundos en los que dijo la barbaridad, en la que prácticamente reconoció el delito. Y bueno, para ello, gracias a Dios, existen personas como Juanma que siempre les pone en su sitio. Y cuando le he sacado el tema, el solomillo, porque esto de Anthony son los snacks, estos son los pistachos, los cacahuetes, bueno. Cuando hemos ido al solomillo de la cuestión, le digo, bueno, pero es que el Barça pagó durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, que este es el solomillo. Me dice, sí, date la vuelta como hiciste en la junta directiva, que también te... Nunca se habló allí, nunca. No, ya. No, tú estabas muy alejado. Me dice, ya estás con tus cosas. Es que es absolutamente brillante y es una realidad, pese a que se dice... Es que mira, incluso el hecho de que este hombre diga que eso nunca se habló allí, es decir, que básicamente la junta directiva en la que él pertenecía, nunca se habló del tema de Negreira, de que mira, vamos a pagarle al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros un dinero por temporada o anual para que este hombre nos regale unos informes que nos permitan entender algunas situaciones dentro del arbitraje. ¿No les parece llamativo? Es como que si tú no vas a hacer nada ilegal, ¿cuál es el problema o qué problema tendrías en comentárselo a alguien que en teoría es parte de tu equipo o que en teoría de alguna manera debería estar enterado de todas estas situaciones? ¿No? Yo creo que es cuanto menos llamativo y repito, cada vez que Toni Freixa habla es que mete al Barça en una situación absolutamente impresionante de la cantidad de estupideces que dice con tanta frecuencia. Esto de Guti me pareció bastante interesante y mira que tanto como con Guti, muchas veces con Roncero, la mayor cantidad de las veces, o con Edu Aguirre, este tipo de personajes madridistas, yo suelo no coincidir muchas veces, pero cuando están brillantes es que hay que decírselos y hay que colocárselos. Cuando ves el Camp Nou, Un estadio en ruinas. Hola, Ahora mismo te quiero decir, ¿no? Mira que el diccionario de la Real Academia, mira que tiene palabras. ¿Ahora mismo está en ruinas o no? Está en construcción, que no es lo mismo que ruinas en Pompeya. Yo lo veo en ruinas y tú lo ves en construcción. Claro, tú ves el... Es básicamente como el equipo de Xavi, el Barça de Flick también puede añadirse en esto. Todo el tiempo cuando están arriba es un equipo en construcción
y nosotros seguimos viéndolos en ruinas. Es una realidad, lo del tema del Camp Nou en algún momento seguramente saldrá, no con esta junta directiva, porque sabemos que a la prensa pues este tipo de cosas suele no interesarle, suele no meterse en este tipo de charcos. No sabemos a ciencia cierta por qué es, aunque podemos prever que por lo menos el Barça utiliza mucho el tema manipulación mediática para ellos librarse de ciertas cosas, y en ese caso pues bueno, yo creo que podemos llegar a entenderlo de cierto modo cómo es que terminan sucediendo las cosas por acá, ¿no? De todos modos es llamativo en general, y que Guti de verdad tenga las ganas de decirle sus cositas en la cara, porque sí, ellos van a decir, no, ¿cómo se esto? Pero definitivamente el Barça está en una situación absolutamente ruinosa, y yo creo que su estadio es el reflejo perfecto, maravilloso para poder entender la situación del Fútbol Club Barcelona. Es decir, mira, dicen que las cosas se parecen a sus dueños, y yo creo que el estadio Camp Nou, después de que nos dijeron que iba a estar listo en diciembre del año pasado, a mí, y mira lo que les voy a decir, a mí me cuesta creer que incluso para este diciembre va a estar listo. No lo sé realmente, pero lo iremos sabiendo seguramente, y en algún momento entenderemos absolutamente todo esto. Cerramos con esto de Freixa, que me pareció también un poquito llamativo, ciertamente, lo del relato de este hombre. Duele mucho, señor Freixa, ser consciente de que haga lo que haga usted, siempre irá por detrás del Real Madrid. Yo. El Barça. No, yo creo que el Barça está muy por encima del Real Madrid en muchísimas cosas. Lo único que no está por encima es en lo que se dedica el Madrid, que es a contar. Es el club de las cifras. Pero el club de los sentimientos, de las emociones, de los valores, es el Barça. Está muy por encima del Madrid. Yo no puedo creer que estemos en pleno año 2025, ¿cierto? De 25 estamos ya estoy más perdido, sí, en el pleno año 2025, y que esta gentuza todavía esté con la matraca, muchachos, del estilo, de los sentimientos y de no sé qué. Es absolutamente tremendo lo de esta gentuza. Y bueno, como les decía, han tenido un día bastante complejo. Me tocó salir ahí a hacer una diligencia. Bueno, tengo hasta la chaqueta porque me tocó ir en moto rapidito. Pero bueno, sí, chicos, es increíble, porque de hecho habla de que el Madrid es el club de las cifras. El club de las cifras, si a las cifras te refieres, un club que económicamente está bien, que como te dijo Guti en su momento, no está haciendo el ridículo con el tema del estadio, que a nivel de cifras es mucho más que el Barça por el tema de títulos. Si se trata de todo eso, pues yo creo que vamos a estar totalmente de acuerdo. Es que el Madrid es solamente eso, y que ellos son, no sé ni a qué se refiere con el club de los sentimientos, el club de los valores. Por cierto, es muy llamativo si nos ponemos a hablar de cosas del Barça en general que pueden demostrar que es un equipo precisamente sin valores. Yo creo que no nos va a alcanzar. No sé qué límite tiene YouTube para subir en cuanto al tiempo un video, pero yo creo que no nos alcanzaría el tiempo en lo absoluto para poder hablar de absolutamente todas las tropelías que realmente ha cometido el Barça, y que bueno, hay constancias de ella por todos lados, ¿no? Pero bueno, no lo quiero enredar mucho más, quiero saber sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid.